Nuevamente, hermanos, muchísimas gracias, muy buenas tardes para cada uno de ustedes. El mejor regalo que podemos tener como iglesia es que aquellas personas que están con nosotros por primera o segunda vez estén con nosotros, no solamente festejando 19 años que el Señor nos ha traído hasta este momento, sino que usted también puede escuchar el precioso mensaje del Evangelio, que es solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Así es que, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, al libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, por favor, en nuestras Biblias. Mateo capítulo 13 en nuestras Biblias, por favor. Recuerde que si hay una persona que está a su lado derecho o izquierdo que no tiene una Biblia, por favor, si puedan compartir con ellos la porción que vamos a tocar el día de hoy de la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, por favor, en nuestras Biblias. Vamos a dar lectura del verso 24 al verso 30. Mateo capítulo 13, del verso 24 al verso 30. Mientras están ahí buscando en su Biblia, agradecido a toda la iglesia, hermanos, por estar orando por mi esposa. Gracias al Señor, ya está mucho mejor, está ya recuperándose poco a poco, está obviamente, ya la han visto con nosotros ahora en la iglesia, con la iglesia reunida. Y sigan orando, por favor, para su total recuperación. Gracias por estar pendiente, mandando los mensajes, orando por ella, para su recuperación. Y también, hermanos, no olvidándonos de estar orando siempre por la esposa del pastor Moisés, nuestra hermana Rosaida, en este proceso que está teniendo, hermanos, de su salud. Siempre recordándonos en sus oraciones, por favor. Mateo capítulo 13, del verso 24 al verso 30. Si usted lo tiene, diga un fuerte amén. Yo lo leo, ustedes siguen con su vista, por favor. Le dice la palabra de Dios lo siguiente: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el fin de la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias, oh Dios, por tu gran misericordia para con nosotros, que un día nos buscaste, un día enviaste, Señor, a tus siervos, un día enviaste, Señor, los canales de bendición para poder predicarnos el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, por tener un lugar donde la iglesia, donde tu iglesia, Señor, pueda reunirse para alabar tu nombre y aprender más de tu palabra. Pedimos que en este momento, Señor, de la enseñanza de tu palabra, puedas utilizar a este siervo tuyo para hacer simplemente exposición de ella, Señor. Que no solamente hable mis palabras, Señor, sino que utilices, Señor, las palabras, el mensaje de tu palabra para la edificación de la iglesia. Para aquellas personas que ahora van a escuchar por primera vez, Señor, el mensaje de tu palabra, que puedas abrir sus corazones, su entendimiento, para que puedan ver ellos lo maravilloso, pero también lo trágico, Señor, que sucede en este mundo donde hay mucho engaño, Señor, acerca del Evangelio. Señor, pedimos que tu iglesia pueda seguir avanzando, Señor, honrándote y glorificándote. Bendice, Señor, este mensaje para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Mateo capítulo 13 encontramos un conjunto de parábolas, varias parábolas que el Señor Jesucristo va a enseñar, hermanos, en ese momento, y nos dejaron para poder enseñarnos a nosotros. Quizás tú estás sentado allí y dirás: pero ¿qué significa una parábola? ¿Qué es una parábola? Bueno, básicamente la parábola es una acción terrenal, una figura, una acción que la gente era muy cotidiano, que ellos podían entender claramente lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando, con el fin de enseñar una lección espiritual. ¿Okay?
En varias de las parábolas que encontramos, la primera parábola que encontramos en esta porción de varias parábolas, por ejemplo, hablamos del sembrador. Y aquí encontramos en esta primera parábola sobre un hombre que sale a sembrar. Todo el mundo sabía en ese entonces que era un sembrador. Y cuando dice que el sembrador salió a sembrar, repartió las semillas por diferentes terrenos, y algunos salieron y otros no salieron. Y en su gran mayoría, de todos los que se sembró, no salió la semilla solamente de un buen terreno. Esto tiene que ver, hermanos, esta primera parábola tiene que ver con la palabra de Dios sembrada en los corazones de las personas y la reacción de las personas al escuchar la palabra de Dios. La primera parábola del sembrador. La segunda parábola que encontramos, es conocida como la parábola de la cizaña. La cizaña. Antes de poder entrar en materia sobre esta parábola, necesitamos entender que el trigo y la cizaña son muy parecidos. Realmente son difíciles de poder identificarlos cuando están creciendo. ¿Cuándo realmente se puede identificar qué es trigo y qué es cizaña? En el momento que crecen, en el momento que sale la espiga y una de ellas da grano y la otra no da grano. En otras palabras, la cizaña parece ser trigo y solamente se ve exactamente que es cizaña porque no tiene fruto. En cambio, el trigo sí tiene fruto. Entonces el Señor Jesucristo va a utilizar esta parábola para enseñar algo a sus discípulos y también a nuestra iglesia y a los creyentes hoy en día, qué es lo que está sucediendo. Bueno, la parábola comienza a decir que había un hombre que tenía un gran terreno, unas grandes extensiones, y él sembró, hermanos, todos sus terrenos con trigo. Pero al parecer, hermanos, cuando comenzó a salir, obviamente, a germinar la semilla, los hombres que trabajaban en el campo se dieron cuenta de que no solamente estaba saliendo el trigo, sino que junto al trigo estaba saliendo la cizaña. Es probablemente que estaba muy cerca de la cosecha. Entonces los hombres de familia le dijeron al hombre encargado, al hombre que tenía obviamente el campo, le dijeron: Señor, ¿no sembraste con buena semilla? Y él dice: claro, he sembrado buena semilla. Y ellos dijeron: entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado con el terreno? ¿Quién ha sembrado la cizaña? Y al parecer era que la cizaña era muchísima y probablemente se iba a perder todo el cultivo del trigo. Y él comienza a decir, el padre de familia dice: solamente hay una manera de poder saber. Hay un enemigo que ha sembrado una cizaña en el campo. Entonces los hombres comenzaron a decirle: Señor, ¿quiere que vayamos al campo y saquemos la cizaña? Y él dice: no, déjalos crecer juntos. Porque en el momento de la cosecha o de la siega, ahí nos vamos a darnos cuenta que es trigo y que es cizaña. Y primero vamos a sacar la cizaña porque vamos a darnos cuenta que no hay fruto. Lo sacamos, lo tenemos en manojos y los vamos a quemar. En cambio, cuando saquemos posteriormente el trigo, lo guardamos en el granero. Y él continuó 2 parábolas más hablando en esta lección tan importante: la levadura y de la semilla de mostaza. Y posteriormente despidió a la gente. Simplemente contó el Señor Jesucristo esta parábola y terminó allí su discurso y se fueron. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron a la casa donde estaba hospedándose el Señor Jesucristo, los discípulos no entendieron el significado o la lección de esta parábola. Le dijeron: Señor, no entendemos lo que quisiste decir con la cizaña. Y él comienza a mostrarles el significado, la lección de esta parábola. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 13 y vamos a ver nuevamente la explicación del mismo Señor Jesucristo sobre esta parábola. Capítulo 13, verso 36 en adelante. Verso 36 en adelante. ¿Está conmigo? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola. ¿Qué parábola? De la cizaña. Por eso le decimos la cizaña del campo. Respondió y les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Ahora, présteme atención, no podemos confundir, aquellos que hemos leído o hemos estudiado acerca de la parábola del sembrador, no podemos confundir estas 2 parábolas porque son totalmente diferentes. En la primera parábola del sembrador, el propósito de esta parábola es el poder de la palabra de Dios en el corazón de la persona. Quien siembra la semilla son todas aquellas personas que predican la palabra de Dios. Ahora, en esta parábola son totalmente diferentes. Y veamos por favor versículo 37. Dice: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? ¿Y quién es el Hijo del Hombre?
Es el Señor Jesucristo. Acá no estamos hablando de una persona que está llevando el evangelio, no. El mismo Señor Jesucristo está sembrando el trigo en este mundo. Veamos por favor versículo 38. El campo es ¿quién? No es el corazón de la persona como en la parábola del sembrador, sino que el mismo Señor Jesucristo está sembrando su semilla en el terreno. ¿Qué es el terreno? Es el mundo, versículo 38. Ahora dice, el campo es el mundo. La buena semilla son ¿quiénes? Los hijos del reino, los herederos, o en otras palabras, son los verdaderos hijos de Dios. Y la cizaña son los hijos ¿de quién? Del malo. Ahora préstame atención, míreme por favor por acá. Hemos dicho que el trigo y la cizaña son muy parecidos. En otras palabras, esta parábola está enseñando acerca de ser parecidos, imitación de lo verdadero con lo falso. Y lo verdadero y lo falso no está hablando de la iglesia. Esta parábola no tiene nada que ver con la iglesia. Esta parábola tiene que ver el campo. ¿Y dónde es el campo? En el mundo. En el mundo vas a encontrar verdaderos creyentes, hijos de Dios, como también falsos creyentes. Verdaderos hijos de Dios como falsos hijos de Dios. Son muy parecidos. El trigo y la cizaña son muy parecidos. Van a manejar el mismo lenguaje, van a manejar la misma metodología, van a asistir en las mismas iglesias quizás, van a predicar la misma palabra de Dios, pero esta parábola tiene que ver que hay una diferencia. Versículo 38 nuevamente, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Veamos versículo 39, el enemigo que sembró es ¿quién? Ahora, ¿el enemigo quién es? Y el diablo ha sembrado en este mundo, ¿qué ha sembrado? ¿Y qué es la cizaña? Son los hijos del diablo, son los falsos en este mundo. Sigamos adelante. El enemigo que lo sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, cuando venga el Señor Jesucristo en segunda venida. Y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De la manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven ¿de qué? De tropiezo, y los que hacen, ¿qué dice? Iniquidad. Y los echaré en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice, obviamente, la Escritura. Ahora repasemos. Señor Jesucristo está dando una parábola, una acción terrenal con una lección espiritual. Termina la parábola, bueno, básicamente 3 parábolas que va a mencionar, y después se va a la casa y todos se quedan con la historia diciendo, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Llegando a la casa, a los discípulos, probablemente Pedro comienza a decirle, Señor, no entendemos qué quisiste decir con la parábola de la cizaña. Y él comienza a explicar exactamente qué es la cizaña. El lugar, el campo, que es el mundo, el mismo Señor Jesucristo está sembrando a sus verdaderos hijos de Dios en este mundo. Y a su misma vez, Satanás está tratando de sembrar sus propios hijos en este mundo. La cizaña, que son muy parecidos. Ahora la pregunta es, ¿por qué Satanás en este mundo está sembrando la cizaña? Lo que es parecido a lo que es cristianismo. Lo que es parecido a un pastor, lo que es parecido a un misionero, lo que es parecido a una iglesia. ¿Cuál es el propósito de sembrar estas cosas? Veamos por favor nuestra Biblia nuevamente, veamos por favor en el versículo 39 en adelante, ¿cuál es el propósito? Dice, el enemigo que lo sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Versículo 41, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven ¿de qué? De tropiezo. ¿Y qué más dice? De iniquidad. Ahora, hoy en día Satanás ha estado cambiando la estrategia en este mundo para no irse en contra del mensaje. Hace muchos años atrás, Satanás comenzó a perseguir a la iglesia. Satanás muchos años atrás, hermanos, comenzó a oponerse a todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Hoy en día está cambiando de estrategia Satanás y su estrategia es que está imitando lo correcto.
Por eso que hoy en día tú dices, hay cantidad de cristianos, cantidad de iglesias. Sí puede ver, pero la pregunta es, ¿son verdaderos creyentes? ¿Son verdaderas iglesias las que tenemos hoy en día? Aquellos cristianos que ya tienen un poquito de tiempo se habrán dado cuenta que es muy complicado, que es muy difícil encontrar hoy en día iglesias que enseñen la palabra de Dios. Hay más diversión, hay más equivocaciones y aún pecados entre el cristianismo hoy en día, como uno puede decir. ¿Qué está sucediendo hoy en día en el ámbito cristiano? Lo que está sucediendo es que Satanás está haciendo de las suyas. Satanás está sembrando cizaña en este mundo. ¿Cuál es el propósito? Lo tenemos en el versículo 41. Dos propósitos específicos. El primero tiene que ver, hermanos, con colocar tropiezo. Versículo 41, que dice la palabra de Dios: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de ¿qué? Tropiezo. Interesante que esta palabra tropiezo, hermanos, es un arbusto, es una rama de un arbusto que se utilizaba para colocar, hermanos, un cebo, para agarrar, hermanos, una trampa. No sé cuántos de ustedes, hermanos, han cazado alguna vez o han puesto trampas para los pajaritos, yo no sé, palomas para comer, y colocas, hermanos, una caja por allí y colocas un palito y colocas allí unos cebos, y cuando llegue la paloma tú agarras y ¡zah!, jalas y ese palito cae y la trampa comienza a caer. Este palito es llamado, hermanos, tropiezo. Y una de las cosas que también se utilizaba en el griego con esta palabra es escándalo. Ahora, es interesante que Satanás entonces está sembrando la cizaña, que es parecido a un cristiano, es parecido al evangelio, con el propósito de colocar tropiezo, agarrar trampas, con el propósito de dar escándalos hoy en día. Ahora te hago una pregunta: ¿hoy en día habrá escándalos en el mundo cristiano? Hoy en día habrá escándalos con personas y pastores que han caído en pecado, han hecho cosas, hermanos, fuera de la voluntad de la palabra del Señor. Claro que sí. Hoy en día, hermanos, la gente se está defraudando del evangelio, y la razón no es por los verdaderos creyentes, sino es por los falsos creyentes. ¿Cuántas personas hemos tocado la puerta y gente no ha querido saber escuchar el mensaje del evangelio de la iglesia porque dicen: yo tengo un conocido, yo tengo un amigo, yo tengo un familiar que dice ser cristiano, pero lamentablemente no da buen testimonio? ¿Y qué hace con su vida? Blasfema el nombre del Señor Jesucristo. Escúcheme bien, no todo el que se dice ser cristiano es cristiano. Y es muy probable que los que estemos acá no todos son cristianos, son parecidos a ser cristianos. Y el gran problema nuestro y de nuestra iglesia es que tratamos a personas como si fueran cristianos cuando no son cristianos. Escúcheme bien y présteme atención. Una persona que no tiene en su corazón el deseo de leer su Biblia, orar y asistir a la iglesia, es muy probable que no sea cristiano. Y hay gente en medio de nosotros que comienza a decir: hermanos, oren por favor por mi esposo, oren por mi esposa, oren por mis hijos, porque ellos se han alejado del Señor. La pregunta que quiero decirte, hermanos, es lo siguiente: ¿es realmente un hijo de Dios para que estemos orando para que vuelvan a los caminos del Señor, o nunca fueron un hijo de Dios? Aquella persona que está practicando el pecado, practica el pecado, se mofa del pecado, no es un hijo de Dios. Y lo único que está haciendo, está colocando trampa, escándalo al verdadero oyente, a que este mundo en el cual puedan escuchar la palabra de Dios. No solamente esto tiene el propósito. Veamos versículo 41. Estos sirven como tropiezo, y no solamente como tropiezo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Estos qué hacen también? Hacen iniquidad. Esta palabra es muy interesante, porque esta palabra iniquidad significa rechazar ley. En otras palabras, tienen carencia de ley en su vida. Son personas que inyectan el mal. Son personas que les gusta estar en el pecado. Recuerda, no son cristianos, no son hijos de Dios. Pueden utilizar una corbata, pueden tener una Biblia bajo el brazo, pueden ser pastores de una iglesia, pueden ser la iglesia nombrada como iglesia, pero lamentablemente, hermanos, no son hijos de Dios, porque lo único que inyectan no es bien, es lo que inyectan es la maldad en su vida, en su familia, en las iglesias y en el mundo hoy en día. Por eso que la gente hoy en día está fastidiada del cristianismo, porque hay muchos malos testimonios, porque no hay verdaderos creyentes. Y Satanás está utilizando justamente la cizaña para que el incrédulo, el que no conozca del evangelio, se defraude del evangelio. Para que cuando vean a estos malos ejemplos, estos malos testimonios, ellos pueden decir: si así son los cristianos, mejor me quedo como estoy.
Ahora te hago una pregunta, amado hermano. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, ¿estás glorificando el nombre de Dios con tus palabras? ¿Estás glorificando el nombre de Dios con tu vida? ¿Estás glorificando el nombre de Dios con lo que tú estás haciendo? Porque si no vives conforme al Evangelio de Cristo Jesús, porque si tú no vives conforme a las pisadas de Cristo Jesús, lo único que estás haciendo es colocando tropiezo para aquellos que no conocen el Evangelio e inyectando maldad para aquellos que se defrauden del Evangelio. Y hoy en día tenemos esta gran realidad. Satanás está haciendo su trabajo. Satanás está inyectando constantemente. ¿Cuál es el propósito de inyectar maldad? ¿Cuál es el propósito de colocar tropiezo? Segunda, por favor, carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2, por favor, en nuestras Biblias. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. 4:4. ¿Está conmigo? 4:4. Segunda carta a los Corintios, 4:4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es? El diablo. El que sembró en este mundo, ¿qué sembró? ¿Y la cizaña qué es? Son los hijos del diablo, son aquellos que se parecen ser trigos. El Dios de este siglo cegó, ¿qué dice? El entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca, ¿qué? La luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora tengo una pregunta. Esta palabra cegó el entendimiento, ¿qué significa? Esta palabra significa turbó el entendimiento. Esta palabra de cegó el entendimiento está diciendo de apartar, desviarlo. Está hablando de pervertir el entendimiento. Porque hoy en día la gente no quiere escuchar el mensaje del Evangelio, que Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por sus pecados, le está dando perdón de pecados, vida eterna, una vida totalmente diferente. Si es una muy buena noticia, ¿por qué la gente hoy en día no quiere nada con el cristianismo? Por los malos testimonios de los que dicen ser cristianos, pero que no lo son. Porque su vida, su testimonio está cegando el entendimiento, perturbando el mensaje del Evangelio. Y Satanás lo está haciendo de una manera tan extraordinaria. Hay gente que piensa que ir a la iglesia es que te van a quitar el dinero. ¿Es verdad o no es verdad? Hay gente que piensa que el pastor está recogiéndose todo el dinero de los que están dando el dinero. ¿Es verdad o no es verdad? La gente piensa que allí ir a la iglesia es danzar, bailar, te va a pasar, tú puedes tomar algunas cositas, pero no emborracharte, y etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué está haciendo esto Satanás? Porque quiere confundir. ¿Por qué está haciendo esto Satanás? Porque quiere perturbar, porque quiere que la gente se defraude del mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cómo hace estas cosas Satanás? Bueno, sencillo, vayamos al capítulo 11, por favor, de la misma carta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 4, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 4. ¿Cómo lo hace? Bueno, pastor, lo hace sembrando la cizaña. Ajá, pero ¿quiénes son la cizaña? Los hijos del diablo, los que se parecen a Cristo. ¿Y quiénes son ellos? ¿Qué hacen? Capítulo 11, por favor, versículo 4. ¿Están conmigo? Porque si viene alguno predicando a ¿qué? Presta atención. Hoy en día están predicando a otro Jesús. Es tan terrible escuchar algunos adjetivos o leer algunos adjetivos diciendo Jesucristo es un primer revolucionario. Eso no es verdad. Jesucristo es el primer, hay una obra teatral, hermanos, Jesucristo, de algo de Jesucristo, no sé si me hacen acordar. Superstar. Hermano, es otro Jesús. Mi Jesús es el Hijo de Dios. Mi Jesús es un Jesús de orden. Mi Jesús es un Jesús que ha muerto en la cruz del Calvario sin pecado, pero tomó todos los pecados para que tú seas salvo, hijo de Dios. Hay gente que está hablando de otro Jesús, y es por eso que es tan importante no solamente escuchar lo que dicen, verificar si en la palabra de Dios está lo que esa persona está predicando. Porque hay otras personas que predican a otro Jesús. Versículo 4. Que el que hemos predicado, y si recibís otro espíritu, el que habéis recibido, u otro que dice, evangelio, que habéis aceptado, el bien lo toleráis. Entonces, hay gente
Hay personas que están predicando otro Jesús, otra vida espiritual, están predicando otro evangelio, y en este mundo Satanás está haciendo estas cosas. Seamos honestos, muchos de nosotros hemos visto por las redes sociales, hemos participado en algunas iglesias, donde tú comienzas a mencionar, decir, pero si hay diferencia en las iglesias. Sí va a haber diferencias en las iglesias, indudablemente va a haber indiferencias, pero escúcheme bien. Las cosas que tenemos que hacer en una iglesia y como creyentes tienen que estar establecidas en la palabra de Dios. Todo aquello que no esté establecido en la palabra de Dios no es de Dios. Tener shows bailables en la iglesia no es de la palabra de Dios. No hay registro en el Nuevo Testamento de que esto exista. La gente hoy en día de comenzar a estar luchando con demonios y posesiones demoníacas y colocar la mano encima de otro, esto no encontramos en la palabra de Dios. Pastor, pero esto hicieron los apóstoles. Claro, los apóstoles, como una credencial de que eran apóstoles, pero ya no existe así. Pastor, ¿significa entonces de que no hay milagros? Claro que hay milagros. Y Dios sigue haciendo milagros, pero no hay personas que hagan milagros porque esos dones ya cesaron. Y así como estas, hay muchas otras cosas más. Pero hay otro mensaje, hay otro Jesús, hay otra manera de hacer, sí lo hay. Y por eso es tan importante que usted vaya a una iglesia, usted permanezca en una iglesia que le enseñen la palabra del Señor. ¿Por qué? Sigamos adelante, capítulo 11, por favor, versículo del 12 en adelante. Versículo 13, mejor. Porque estos son, ¿qué? Entonces, ¿había falsos apóstoles? Claro que sí. Hoy en día que vayas a una iglesia donde diga que está el apóstol fulano de tal, escúcheme bien y présteme atención. Solamente son 12 apóstoles, no hay otro apóstol más. No hay otro apóstol más. Hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, pero no hay apóstoles más. Dice, habrán falsos apóstoles, obreros, ¿qué dice? Fraudulentos, que se disfrazan como ¿qué? Apóstoles de Cristo. Y no os maravilláis porque el mismo Satanás se disfraza como que dice ángel de luz, versículo 15. Así que no es extraño si también sus ¿qué? ¿Y estos ministros quiénes son? Son los pastores. Pastor, ¿hay falsos pastores? Claro que sí, cantidad de falsos pastores. El hecho de que tú tengas a una persona y que te diga que es un pastor no significa que es un pastor. Igualmente como un creyente. Yo también soy creyente, soy cristiano. Eso no significa que tú eres un cristiano. Porque si tú no vives conforme a las pisadas de Cristo Jesús, conforme a los mandamientos de Cristo Jesús, no eres un hijo de Dios. Pero yo asisto a la iglesia. No importa cuánto asistas a la iglesia. ¿Sabes que Satanás también se sienta en los asientos de la iglesia con sus demonios? Y no solamente se sientan, sino que creen y tiemblan. Eso no significa que son verdaderos hijos de Dios. Veamos por favor versículo 15. Así que no es extraño también que los mismos se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme, ¿qué dice? A sus obras. Entonces Satanás está colocando cizaña. ¿Qué es la cizaña? Parecido al trigo, pero no tiene fruto. Se viste como cristiano, habla como cristiano, actúa como cristiano, pero no tiene fruto. ¿Qué hace en esta cizaña? Lo único que hace es tropezar, lo único que hace es inyectar maldad. No tienen ley estas personas. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están colocándose Satanás, estas personas en el mundo, para que el incrédulo se defraude del cristianismo. Para que aquella persona que no conoce del evangelio diga, un cristiano hace tal cosa, un cristiano hace tal cosa, y se defraude del verdadero evangelio de Cristo Jesús. ¿Cómo hacen estas cosas, estas personas? Veamos por favor nuevamente algunos versículos de quiénes son estas personas para poder identificarlos mejor. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 7, verso 6. Marcos capítulo 7, verso 6. Comencemos a sacarles el disfraz a aquella cizaña. Marcos capítulo 7, verso 6. Marcos capítulo 7, verso 6. Entonces, ¿Satanás está haciendo lo suyo? Sí, está haciendo lo suyo. ¿Qué está haciendo? Está colocando cizaña. Está colocando tropiezo, escándalo. Está colocando personas, hermanos, que inyecten maldad, que inyecten rebeldía. Están colocando personas que tengan mal testimonio con el fin de que la gente se extrañe, con el fin de que la gente no acepte el mensaje del evangelio. Vamos a quitarle la concha.
Vamos a sacarles el disfraz de estas personas. ¿Quiénes son? Marcos capítulo 7, verso 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo, ¿de qué? De labios me honra, mas su... ¿Quiénes son estas personas? Sencillo, religiosos. Cantan, hablan, actúan, dicen ser cristianos, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Sabes que en las iglesias cristianas hay cantidad de esas personas? Que alaban a Dios, cantan, dicen: oh, Dios, eres maravilloso, y comienzan a tocarse el corazón, y comienzan a mover las manos, Pero cuando salen de la iglesia, les sale el rabo, les sale el cacho, y en vez de tomar la Biblia sacan el trinche, con sus acciones, con su palabra, con sus demostraciones. Dice ser cristianos, pero solamente son religiosos, porque de labios hablan que son cristianos, de labios se dicen que son amantes de Dios, pero con sus acciones niegan la eficacia del evangelio de Cristo Jesús. Porque el día que tú conozcas a un verdadero creyente, un verdadero cristiano, tú te vas a admirar y decir: ¿cómo es posible de que este hombre hable de esta manera? ¿Cómo es posible que este hombre o esta mujer no le salga ninguna maldición, ninguna palabra soez? Una persona muy educada, una persona muy respetada. Ese es un cristiano. Tú le puedes dejar miles de dólares y él no te va a tomar ni siquiera centavos de dólar. Es una persona íntegra, esa persona. Ese es un verdadero creyente. Un creyente que te dice que te va a pagar o que te va a dar tal cosa en tal lugar, en tal momento, y lo va a hacer. Y que si no puede llegar, te va a llamar de anticipación diciendo: disculpa, no voy a poder llegar, no voy a poder pagarte quizás, pero permíteme que en 2 días yo te lo pueda hacer. Porque es un hombre de palabra, no tiene que jurar ni por su madre, ni por el cielo, ni por la tierra, porque su palabra es la palabra de un hijo de Dios. Si la gente hoy en día entendería, vería a un verdadero creyente, hermanos, un verdadero cristiano, hermanos, sería extraordinario. La gente diría: ¿dónde predican? ¿Dónde ustedes van? ¿Qué hacen con sus hijos? ¿Qué hacen con su familia? ¿Qué hacen con su esposa? Yo también lo quiero hacer. Pero aquellos que son parecidos a cristianos, simplemente son religiosos. Hablan, pero su corazón está lejos de Dios. Y en primer lugar, ¿quiénes son? Los vamos a desmascarar. Son los religiosos de hoy en día. Pero no solamente son los religiosos, son aquellos que se disfrazan como cristianos, pero no son cristianos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26. Mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26. Pastor, pero él es mi hermano en Cristo Jesús. Escúcheme bien. El hecho de que sea tu hermano y que diga ser que es su hermano no significa que son hermanos, porque hay falsos hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26. ¿Están conmigo? El apóstol Pablo está escribiendo esto y está mostrando acerca de lo que ha pasado en la vida cristiana y con quién se ha topado. Y él dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre ¿quién? Mira a tu derecha y mira a tu izquierda. Es muy probable que el que está a tu derecha, que tú le dices hermano o hermana, de repente no es hermano. De repente no es hermana. ¿Cómo que no va a ser mi hermano si nos sentamos todos los domingos acá? El hecho es que muchas veces con su boca dicen ser cristianos, pero su corazón está lejos de él. Y el apóstol Pablo dice: me he topado con falsos hermanos. Y hay gente en este mundo, escúcheme bien y présteme atención, que hay verdaderamente falsos hermanos, falsos cristianos. No puede existir un cristiano que ama a Dios que está dando un mal testimonio con su vida. No puede haber un cristiano que esté tratando mal a su esposa. No puede haber un cristiano que esté tratando mal a su esposo o esté tratando mal a sus hijos. La pregunta es: ¿qué tipo de cristiano es? Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ser tan religiosos que solamente venimos los días domingos
Y entre semana hacemos lo que nos plazca, hacemos lo que nos da la regalada gana, y después venimos como santurrones a la iglesia pensando de que todo está bien. Y estamos convirtiendo la iglesia de Dios en una cueva de ladrones. Porque hacemos nuestras fechorías en el mundo y venimos a dar palabras de amor, palabras de glorificación. Y Santiago dice, escúcheme bien y présteme atención. De una fuente buena de agua limpia nunca sale agua sucia. No puede existir que de una vid o de una higuera salga uvas o otro tipo de frutos. Lo que hay en nuestro corazón es lo que va a salir por nuestra boca. Saca malas palabras, es lo que hay en tu corazón. Saca malos pensamientos, es lo que hay en tu corazón. Reacciona, hermanos, correctamente, está sacando lo que hay en tu corazón. Y Satanás está haciendo su trabajo. Pero no solamente en el mundo, sino también lo está haciendo en la iglesia. Acompáñame, por favor, primera carta de Timoteo. Segunda epístola de Pedro, por favor. Vamos a pasarlo ahí de una vez. Segunda carta de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1. ¿Está conmigo? El apóstol Pedro escribe esto. Pero hubo también falsos profetas, hablando en el pasado, entre el pueblo. Como habrá entre vosotros, como habrá, hablando del futuro, falsos, ¿qué dice? Ahora, préstame atención, iglesia. En una iglesia correcta, en una iglesia que ama a Dios, en una iglesia que se predica la palabra de Dios, Satanás comenzará a introducirse falsos maestros, lobos vestidos de ovejas. Es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Volvamos a leer nuevamente. Pero hubo en el pasado falsos profetas entre el pueblo. Pero habrá, hablando del futuro, entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cómo es eso posible de que están entrando hoy en día falsos maestros? Claro, lo están haciendo encubiertamente, teniendo apariencia de piedad, y la palabra piedad significa ser devotos, consagrados delante de Dios, y tenemos que tener ojo pelado. ¿Y sabes cuál es lo más interesante de este grupo de personas? Es que no tienen una iglesia, se van de una iglesia a otra iglesia, y de esa iglesia se van a otra iglesia. Y cuando tú sacas la cuenta y dices, ¿en cuántas iglesias has estado? 5 o 6. La pregunta es, ¿qué tantas iglesias has estado? Ahora, te puedo aceptar de que no hayas encontrado una iglesia verdadera, está bien. Pero si tú sales de una iglesia con sana doctrina, sales de una iglesia que tiene un pastor no perfecto, pero un pastor que está enseñando la palabra de Dios, la pregunta es, ¿qué estás haciendo con tantas iglesias? Están entrando, introduciendo para malograr. El libro de Judas no solamente habla de la enseñanza, sino habla de la personalidad, de sus acciones, que ellos andan dentro de la iglesia para murmurar, nunca se sujetan a las autoridades. Estas personas están colocando murmuraciones, semillas malas dentro de la congregación. ¿Para qué? Para malograr nuestro ágape, nuestra comunión. ¿Por qué? Porque son cizaña. Y hay personas que están entrando en las iglesias tratando de destruir la comunión, la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, ¿vas entendiendo la parábola? Va más allá que esto. ¿Qué más dice la palabra de Dios acerca de esto? Bueno, como resultado, primera carta de Timoteo capítulo 4, ¿qué sucede? ¿Qué sucede como resultado de esta cizaña? En el mundo, en la iglesia, en la vida de las personas. Primera carta de Timoteo capítulo 4, verso 1. ¿Están conmigo? Mira lo que dice la palabra de Dios, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no escuché, algunos, ¿qué dice?
Esta palabra apostatarán de la fe significa saldrán del camino correcto. O sea, estaban andando en el lugar correcto, en el evangelio correcto, estaban siendo predicados con el mismo Jesús correcto, estaban en una iglesia correcta, pero la cizaña, el mal testimonio, los ministros fraudulentos, los falsos apóstoles, las herejías, estos hombres que están introduciéndose en las iglesias con mal testimonio, ¿qué hacen? Hacen que los verdaderos creyentes salgan de la fe. Y esto puede ser un libro, esto puede ser un predicador, esto puede ser por medio de un internet, esto puede ser por el testimonio de alguna persona, no importa, tiene cantidad de maneras Satanás para que tú salgas del camino correcto, que salgas de Cristo Jesús. Este es el propósito, sacarlos del camino correcto. Ahora acompáñame a Mateo capítulo 13, ya para terminar. Mateo capítulo 13, en nuestras Biblias. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. ¿Están conmigo? ¿Cuándo sucedió esto? Te hago la pregunta. ¿Cuándo sucedió esto? Tú me preguntarás, ¿sucedió qué? Cuando Satanás comenzó a sembrar en el mundo cizaña. Lee por favor el versículo 25 y respóndeme. ¿Cuándo? No digan dormía, di mientras dormía. Ok, repite conmigo. Mientras dormía. Así sucedió. Mientras tú y yo descansamos, mientras tú y yo tenemos una vida cristiana light, mientras tú y yo tenemos una vida cristiana sin compromiso con Dios, mientras tú y yo no somos verdaderos discípulos de Cristo Jesús, mientras tú y yo no predicamos el evangelio con nuestras vidas, con la boca, con nuestras acciones, Satanás comienza a colocar su cizaña. Ante esta situación, ¿qué hacemos? Ante esta situación, ¿qué hacemos? Sencillo, acompáñame al capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5. Verso 13 al 16. Mateo capítulo 5, verso 13 al 16. El mismo Señor Jesucristo dice lo siguiente: vosotros sois, ¿qué dice? Ok, paramos. ¿Alguno de ustedes ha comido una sopa sin sal? ¿Una milanesa de pollo sin sal? Lo peor de toda comida, una carne asada o a la parrilla sin sal. Es insípido. Tanto es así que la sal está diseñada para que nuestra lengua, el paladar gustativo, cuando toca sal, le da más ganas de comer. Para eso sirve la sal. La sal preserva, no se pudre. La sal ayuda no solamente a condimentar. Y dice el Señor Jesucristo: vosotros sois la sal de la tierra. En otras palabras, ¿quién va a preservar en este mundo de la moralidad? ¿Quién va a mostrar a este mundo cómo se debe vivir casados? ¿Quién va a mostrar en este mundo cómo se deben amar el uno al otro? ¿Quién va a mostrar en este mundo que somos verdaderos hijos de Dios? ¿Quién es un verdadero hijo de Dios? ¡Vosotros! Y la sal tiene que ver de algo interno. Pero en este pasaje también muestra una peligrosidad de la sal. Volvamos a leer versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se, ¿qué? Esta palabra desvaneciere significa no sala más. Y esta palabra no salar más significa ser un simplón,
Proverbios capítulo 1, verso 22, anótalo solamente, no tengo tiempo para buscarlo. Y él dice, ¿hasta cuándo vas a ser simple toda la vida? ¿Quién es un simple? Es uno que acepta todo, es uno que no tiene entendimiento, es uno que le dicen, no vayas por allí que te vas a caer, y el simplón va y se cae. Perdóname la palabra, pero también hay una definición del simplón, es un estúpido. Un cristiano que no sala no sirve para nada. ¿Me escuchó bien? Un cristiano que no sala no sirve para nada, solamente para ser pisoteado por los hombres. Un cristiano que no tiene integridad no debe ser llamado cristiano. Un cristiano que no vive conforme a los caminos de Dios no debe ser llamado cristiano. No te identifiques como cristiano si no vives como cristiano. No digas que yo también soy cristiano. Deja que tus acciones muestren que eres un cristiano. ¿Qué obras estás haciendo? ¿Estás haciendo obras? No, pastor, yo soy salvo por la fe. Está bien. Pero un cristiano que es salvo por la fe hace obras para que sus obras puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Volvamos por favor al capítulo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, se convierte en un simplón, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Veamos el siguiente versículo. Vosotros sois, ¿qué dice? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Escuchen esa palabra, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están. No escuche. Alumbra a todos los que están en la. Quiero preguntar a tu esposa, tú cristiano, quiero preguntar a tu esposa, ¿qué clase de cristiano eres? Si ella me dice que te tratas como una reina, si ella me dice de que es un hombre extraordinario, si ella me dice que es un hombre que ama profundamente a él y a su familia y daría todo por su familia, ese es un cristiano. Déjame preguntar a su esposo, ¿qué clase de hermana cristiana es? Y probablemente el hermano dice, ¿esa es cristiana? Porque salen unas palabras, una gritona, que causa pleito por todo el momento. Es como dice la Biblia, una gotera continua. La pregunta es, ¿eres cristiana? Quiero preguntar a los muchachos, a sus padres, ¿qué tipo de muchacho eres? ¿Eres un muchacho que respeta a tus padres? ¿Eres un muchacho obediente? ¿Eres un muchacho que es una excelencia en el colegio, la universidad o el instituto? ¿Eres un muchacho que no saca canas verdes ni blancas? ¿Eres un muchacho que está orgulloso porque eres maduro en las decisiones que tomas? Porque si no eres así, quítate el nombre cristiano. Porque no existe una luz que no alumbre. Y nunca se coloca una luz debajo de un almud. La luz se coloca en la parte de arriba. ¿Para qué? Para que todos en la ¿qué? Vean y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El primer testimonio de un creyente es su familia. El primer ministerio impactante en su vida es su familia. Qué terrible es que a muchos cristianos pueden tocar la puerta de desconocidos y predicarles la palabra de Dios. No digo que esté mal, está muy bien. Pero tú puedes predicar el mensaje del evangelio a un desconocido porque nadie te conoce. Pero la pregunta es, ¿y por qué no predicas el evangelio a alguien que sí te conoce para que te diga hipócrita? ¿Tú me hablas a mí de Cristo? ¿Me hablas a mí de templanza cuando tú pierdes todos los cables? ¿Me hablas a mí de amor
Cuando tú y mi papá pelean todo el tiempo. ¿Me hablas de dominio propio? ¿Qué hacer ante esta circunstancia? Lo mejor que podemos hacer es vivir como hijos de Dios. Pastor, pero tengo muchas fallas, igual que yo. Hay mucha tela que cortar en mi vida, igual que yo. ¿Sabes por qué cada mañana nos arrodillamos, leemos la Biblia y oramos? Justamente para hacer morir el viejo hombre. Porque si tú no tomas tiempo cada mañana de hacer morir tu viejo hombre, tú darás un mal testimonio a Cristo Jesús. Hoy en día, Satanás está haciendo un trabajo extraordinario, sembrando cizaña, siendo parecidos. Pero su iglesia, présteme atención, su iglesia verdadera, sus verdaderos hijos del reino, son aquellos que tienen que dar una luz y tienen que salar este mundo. Estaba bajando el día de ayer, creo fue, de mi casa. Y en una de las curvas bajando de mi casa había una camioneta, una Toyota, una Autana. Y la cola era muy grande. Y es raro porque bajando de mi casa no hay cola. O sea, hay una cola, pero pasa. Y había unos 7 carros todavía. Estaba esperando y decía, ¿pero qué está pasando por acá? ¿Hubo un accidente o algo así? Entonces, en una de las curvas cerradas, pequeñas de la urbanización, bajando ya, la camioneta estaba ahí accidentada. Y pasaron carros y carros y carros, y esperé más o menos como unos 15 minutos. Y cuando pasé veo una señora que baja de la camioneta, ya una señora mayor, no sé, unos 60, 62 años, algo así. Y ella con las llaves del carro colocó un cono allá y entraba en la camioneta y salía de la camioneta y se iba para acá y se iba por allá. Y yo decía, y pasaron varios carros por allí. Y tocando la corneta, pi, 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 pi. Usted sabe de esta situación, ¿verdad? ¡Mueve ese carro, tía! ¡Mueve ese carro! Yo estaba pasando y algo en mi corazón, el Espíritu Santo de Dios me dice, párate y ayúdale. Entonces, un hombre normal y común reacciona, que yo no soy mecánico. Pero inmediatamente me acordé que en varias oportunidades también me accidenté y que nadie se paraba. Yo dije, me voy a parar y voy a ver qué le está pasando con la señora. Me paré. Señora, ¿qué pasa? No sé, se me apagó el carro, no quiere prender el carro. A ver, pase la llave, señora. Pasó la llave y no había nada de energía. O sea, probablemente es la batería. Saqué la batería de mi carro, la coloqué en su carro y tampoco no hubo nada. Y entonces ella estaba llamando preocupada, muy preocupada se le miraba a la señora y los carros no entraban. Y imagínense una señora ya con esta edad. Le digo, señor, no se preocupe, eso se va a solucionar. Si no lo remolcamos el carro. No, pero mi esposo no me llama y mi hija tampoco no me contesta el teléfono. ¿Qué va a hacer de mí? Señora, no se preocupe. Dígame, ¿lo ha llevado recién al mecánico? Sí, el electricista. Ah, el problema es el electricista. El electricista no arregla todas las cosas. Pero ¿qué pasó? Algo así. Se le salió un cable que esto que el otro. Entonces yo me imaginé, hay un cable que está desconectado por allí. Y entonces había como 3 o 4 cables desconectados. Entonces yo, respóndese señora, le decía. Y dice, cuando yo le diga, usted aprieta la llave. Y uno de los cables lo pegaba a la batería y nada. Y otro de los cables colocaba. Y yo estaba orando diciendo, Señor, yo no sé qué voy a hacer, no soy mecánico, pero que algo mueva por acá. Y en uno de los cables, cuando agarra y la señora ¡brum!, prende la camioneta y dice, y ella comienza a gritar, ¡ese es! ¡Ese es! Se había quebrado de la batería. Señora, ¿tendrá un alicate o algo? Pero no tengo nada. Y gracias al Señor había un mecánico muy cercano. Le dije, préstame unas herramientas para colocarles. Le coloqué simplemente el borne de la batería. Prendió la camioneta. Esa mujer estaba totalmente agradecida. Dígame cuál es su nombre. Yo me llamo Julio Marquina, le digo. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en la parte de arriba. ¿Cómo puedo hacer? No se preocupe, vaya a casa tranquila. Yo no he conocido una persona que me haya hecho estas cosas. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. En este mundo donde hay mucha indiferencia, debemos de nosotros acabar la indiferencia. En este mundo donde hay muchas injusticias, usted tiene que ser justo.
En este mundo donde hay cantidad de pecados, usted viva santamente. En este mundo donde hay tantos tramposos, usted sea una persona íntegra y no robe absolutamente nadie a nada. En este mundo donde hay mucha falta de educación, usted muéstrese con mucha educación. En este mundo sin valores, usted muéstrese como la persona que tiene valores. Este mundo de tinieblas, usted necesita y yo resplandecer en estas tinieblas. Porque la cizaña está avanzando. ¿Qué va a hacer? Querido amigo o amiga que está con nosotros, si usted encontró a un cristiano que no vive como cristiano, no es cristiano. Si usted fue a una iglesia que no es una iglesia verdadera, no es una iglesia de Cristo Jesús. Si fuera a un lugar donde no predican la palabra de Dios, no es el lugar correcto. No somos perfectos, pero sí te puedo decir una cosa: queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y hoy día usted puede ser un hijo de Dios. ¿Cómo? Pidiendo a Cristo que perdone sus pecados, los salve y que se arrepienta de sus pecados. Porque si usted no se arrepienta de sus pecados, usted no podrá tener vida eterna ni perdón de pecados. Porque no podemos vivir con el pecado. No puede tener el perdón de Dios si usted no está dispuesto a dejar el pecado que está haciendo y a reconocer que ese pecado lo está llevando a un fin trágico. Hoy usted puede tomar esa decisión de ser un verdadero hijo de Dios. Cristiano, usted que es un hijo de Dios, ¿está alumbrando? ¿Está salando? Porque si no alumbra, no sirve de nada. Si usted no sala, no sirve para nada, solamente para ser pisoteado por los hombres. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Muchas personas están pisoteando la sangre de Cristo por tu testimonio y el mío. Hoy en día están pisoteando el Evangelio porque la gente no encuentra un cristiano verdadero. Así es que si tú no estás viviendo para Dios, hoy toma una decisión y decirle: Señor, perdóname porque no he estado salando como debería de salar o alumbrando como debería de alumbrar. Con los ojos cerrados. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Pedimos, Padre, que en este momento tú puedas tocar el corazón de personas, tanto de aquellos que son cristianos, hijos tuyos, que no están viviendo conforme a tu santa palabra, Señor, conforme a este nombre maravilloso, hijos de Dios, sino que están dando mal testimonio con sus acciones y su vida. Quiero pedirte por aquellas personas que están con nosotros por primera o segunda vez, que lamentablemente quizás nunca han visto a un creyente verdadero, hoy puedan tomar esa decisión y ellos ser cristianos verdaderos. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando, nadie está viendo. Permítame unos cuantos minutos más. Comenzar con usted, querido amigo o amiga que está con nosotros. Probablemente usted se ha defraudado con el Evangelio, pero déjeme decirte una cosa: cuando usted se defraudó con el Evangelio, no fue el Evangelio verdadero. Cuando se defraudó con un cristiano que quizás vivía incorrectamente, lamentablemente no fue cristiano. Fue un religioso, fue una cizaña. ¿Hoy no le gustaría tomar esta decisión de ser un hijo de Dios? Reconocer que el único camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. No hay iglesia, no hay persona en el mundo o religión que te pueda salvar. Solamente hay uno, es el Señor Jesucristo. Te hago una invitación. ¿Te gustaría ahora ser parte de la familia de Dios? ¿Te gustaría ser un verdadero hijo de Dios? Si tú te gustaría ser un verdadero hijo de Dios, levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que diga: pastor, ore por mí? Yo quiero tomar esta decisión. Amén, gloria al Señor, gracias. ¿Alguien más?
pastor, ore por mí, yo quiero ser un cristiano. Amén, gloria al Señor, gloria al Señor. Amén. ¿Alguien más? Quiero orar por ti. Amén, gloria al Señor. Un hermano o una hermana se acercará a usted a compartir el mensaje del Evangelio, el verdadero mensaje del Evangelio, para que pueda tomar una decisión el día de hoy. Cristiano, ¿estás salando? ¿Estás alumbrando? Lo primero que tenemos que alumbrar y salar es nuestra familia, nuestra casa. ¿Estás viviendo para Dios? ¿Eres un buen esposo? ¿Eres una buena esposa? ¿Eres un buen hijo o hija? ¿Eres un buen vecino? ¿Eres un buen hermano en Cristo Jesús? Porque si no lo somos, las palabras de Cristo Jesús son claras. Para nada servimos. Necesitamos que los cristianos sean genuinos y verdaderos. Hoy puedas tomar esta decisión. Hoy puedas arreglar tu vida con el Señor, de ser cristianos verdaderos para su gloria. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias por permitirnos reaccionar en este mundo de confusión, en este mundo lleno de pecado, en este mundo lleno de falsedad. Señor, necesitamos que tu iglesia siga adelante, columna y baluarte de la verdad. Pero no está hablando de una institución. Estamos hablando de cristianos individuales que vivan correctamente para su gloria. Padre, pedimos por nuestra iglesia, por nuestros hermanos en Cristo Jesús, que podamos comprometernos contigo, oh Dios, para dar un buen testimonio, para que podamos mostrar a este mundo que Cristo sí perdona y salva y hace cosas extraordinarias en nuestras vidas. Gracias, Señor, por aquellas personas que levantaron su mano para tomar una decisión de ser cristianos genuinos y verdaderos. La gloria y la honra siempre será para ti, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Muchísimas gracias.